exactamente igual que Sí, no, si formar parte igual que cualquier concejal. Sí, asiste a todas las... tiene el derecho de participación en todas las... eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional, que no se le podía limitar el derecho de participación porque había sido elegido directamente por el pueblo soberano y que no había ninguna norma que pudiera privarle de ese derecho a participar. ¿Podría ponerme un poco para ver esta sentencia? ¿Podría escribírmelo? No. Vale, no estoy para Vale. cosas que hacer. Vale. Entonces dice que se derogó, por una sentencia del Tribunal Constitucional, ese artículo no está en vigor. La ley de administración local de Aragón no está en vigor prácticamente en casi nada porque ha sido del año 99 y después se ha regulado la ley 57 de 2003 de la administración local, la ley que hay un montón de normas, incluso la 27 de 2003. Sí, es que busco la versión consolidada, miraré a ver si... consolidada de la ley de administración local de Aragón. No es adecuado. Sí, lo sé, por eso ahora lo revisaré, que se creo que esté contente. Pero vamos, en cualquier caso, eso forma parte de cuestiones internas del ayuntamiento que no son reclamables. Que repercute a todo el mundo. Que aceptan una legalidad que repercute en todo el municipio. No forma parte del funcionamiento interno de la corporación, sino no es una cuestión revisable. Se puede decir que el acuerdo sea nulo si existe una nulidad de pleno derecho, pero no se puede venir a afirmarle al ayuntamiento si está haciendo o convocando bien las comisiones. Vale. Sí, además es que el ayuntamiento en primera instancia no lo tiene así. El ayuntamiento solamente hubo un error en que se convocó a todo el mundo el día del pleno y el encargado de convocarla, como no vino el concejal en cuestión, pues no le dio la notificación, pero la notificación estaba hecha y no se practicó por un error del operario, no porque la comisión no se convocara así, se convocó entonces así y se ha vuelto a convocar así. Porque realmente si el concejal no asiste porque no se le convoca, la comisión es nula. Vale. Entonces, ¿cualquier concejal puede asistir a dicha comisión? No, solo los que forman parte de acuerdo con la formación de las comisiones. Entonces se sigue un sistema de proporcionalidad. Sí. Y esta proporcionalidad en el Ayuntamiento de Cadreces se sigue haciendo un concejal por cada grupo. Si no ha escrito, pero vamos, en este caso nadie ha dicho que no esté en ese grupo. Ese concejal es el único que ha manifestado por ahí que realmente forma parte de los ciudadanos. Ciudadanos no se ha deshecho ni nos ha dicho nada, ni el grupo Ciudadanos no se ha deshecho como un grupo político en el Ayuntamiento de Cádiz. Nada nos ha dicho Ciudadanos y nada nos ha dicho formalmente este concejal. Este concejal lo único que ha hecho es que él, por su cuenta, en las redes o donde sea que quiera que escriba, puso que se había dado de baja de Ciudadanos, pero darse de baja del partido político no significa no pertenecer al grupo. Es decir, no es un concejal más. Vale, o sea que él, a efectos de notificación, pertenece todavía al grupo Ciudadanos. Sí, el grupo Ciudadanos está en vigor y nosotros no. Pero vamos, aunque no hubiera pertenecido al grupo Ciudadanos, tampoco hay ningún problema porque tiene que existir la misma representación proporcional. Lo que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia es que no puede tener mejor condición por irse que por estar, pero no peor. Entonces, estaría porque tienen que estar todos representados si no están como grupo mixto, tienen que estar representados como personalmente. Y entonces lo que hacemos es, en este ayuntamiento, por acuerdo del pleno, es que la representación se lleva por voto representativo. Cada grupo, existe uno de cada grupo y ese lleva los votos de su grupo. Vale, por acuerdo del pleno que tuvo lugar recientemente o... No, está al principio de la legislatura. Vale, entonces el tiempo se está de acuerdo, ¿no?
Sí, básicamente sí. Vale, de acuerdo. Ya veis cómo este secretario reveló, primero, que las declaraciones de Alberto de abandonar el Partido Ciudadanos eran totalmente falsas. Segundo, ya visteis esa manera tan cutre de intentar defenderlo cuando simplemente le hubiese bastado el que me hubiese dicho que este señor no había abandonado el partido y en ese momento todavía no era un concejal no adscrito. En lugar de eso, se metió en un jardín en el que llegó a decir semejantes burradas como que esa ley que se cita ahí estaba derogada. O al principio decía prácticamente derogada. Como algo está prácticamente derogado. O está derogado o no está derogado. Así que días después realicé este otro escrito en reclamación de esa conversación que había tenido con el secretario municipal. El escrito lleva por título Reclamación de explicaciones a los señores secretario Miguel Ángel Rodríguez de la Rubia Sánchez de Molina, alcaldesa María Ángeles Campillos Viñas, alcalde sustituto en funciones Jesús García Arroyo y concejal Alberto Martínez Álvarez. En Cadrete, a 17 de enero de 2022. A la atención de todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento de Cadrete, incluyendo al secretario y al interventor. Soy Manuel Félez, vecino empadronado de Cadrete, mayor de edad, con DNI tal y efectos de notificación con correo electrónico cual y móvil tal. Me dirijo a ustedes porque el pasado lunes 3 de enero reclamé la revisión de la convocatoria a la Comisión Especial de Cuentas a la que finalmente había sido convocado el concejal Alberto Martínez debido a que presuntamente dicha convocatoria no cumplía la legalidad vigente, teniendo en cuenta las declaraciones públicas de este concejal indicando que ya no estaba en el equipo de gobierno, que había renunciado a todas las delegaciones que tuviese asignadas y que había renunciado a su partido político Ciudadanos. Tras registrar esta reclamación, solicité hablar con el secretario municipal, quien me atendió en la ventanilla del segundo piso de este ayuntamiento. Y analizada la conversación que tuvimos, habiendo tratado de contrastar la veracidad de las contestaciones que me dio el secretario municipal, puedo determinar que algunas de las afirmaciones que efectuó son falsas. Por ello, reclamo una contestación escrita por parte de la persona o personas a las que les competa dicha contestación, bien por responsabilidad explícita, bien por alusiones a este y a mis dos escritos registrados anteriores. Repasando la conversación que tuve con el secretario, voy a tratar de explicar los puntos en los que detecté información incorrecta o imprecisa en su respuesta y ante los cuales exijo las correspondientes aclaraciones. Para empezar, les expongo la respuesta oral que recibí a mi anterior escrito por parte del secretario municipal. Me dirigí a él explicándole que el concejal no adscrito, al menos públicamente así se había autorretratado el propio concejal, había renunciado al derecho a participar en la Comisión Especial de Cuentas, así como en cualquier órgano formado por los portavoces de los grupos políticos. Así lo indican las leyes que indiqué en mi anterior escrito, muy especialmente el artículo 111 de la Ley 7/1999 de Aragón. Lo primero, se apresuró en responderme que el artículo 111 estaba derogado, y que de hecho la mayor parte de los artículos de dicha ley lo estaban. En ese momento dudé, puesto que había consultado las versiones consolidadas de las leyes a las que aludía, y soy consciente de que, si bien son muy fiables, pueden contener errores en la actualización de artículos, aunque se me hacía raro que hubiese tantos errores como el secretario me quiso hacer entender. Para aclararlo, añadió que era de aplicación la Ley de Bases de Régimen Local y una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2015, aunque se negó a identificar de qué sentencia en concreto se trataba para que pudiese buscarla. Lo que apuntó sobre dicha sentencia es que el Tribunal Constitucional había dicho que no se le podía limitar el derecho de participación porque había sido elegido directamente por el pueblo soberano y que no había ninguna norma que pudiera privarle de participar, cuando yo no estaba diciendo que no fuese miembro del Pleno como cualquier otro concejal, sino que lo que no podía era participar en comisiones constituidas por portavoces de grupo al no estar en ningún grupo. De hecho, estuvo a punto de argumentar que no se le podía negar tal derecho porque asistía a todas las... y en ese momento cortó la frase antes de terminarla, supongo que por el plantón que había dado dicho concejal en el pleno anterior.
Esta pequeña discusión sobre la vigencia de determinados artículos legales la apuntaló aludiendo a la citada 7/1985 y a las leyes 57/2003 y 27/2013. Al ver que seguía sin convencerme con tales argumentos que posteriormente tendría que validar, trató de zanjar la cuestión añadiendo que, en cualquier caso, formaba parte del funcionamiento interno de la corporación, no es una cuestión revisable, y no se puede ir al ayuntamiento a afirmarle si está haciendo o convocando bien las comisiones. Yo añadí que, aparte de ser cuestiones internas que repercuten en todo el municipio, según tenía entendido, el ayuntamiento en primera instancia hizo bien la convocatoria al no incluir a dicho concejal, pero luego rectificó, a lo que el secretario aclaró que la convocatoria se había formulado correctamente desde el primer momento, pero al no haber asistido al pleno anterior, no se le notificó en ese momento, achacando la confusión al error de un operario. A continuación señaló al sistema de proporcionalidad que debía mantenerse en las comisiones por un acuerdo establecido en un pleno al comienzo del mandato e incluso llegó a afirmar torpemente, pues la ley lo niega expresamente, que dicho concejal en cualquier caso podría ser representante como grupo mixto o incluso en representación personal propia. Al darse cuenta de semejante torpeza, después de toda esa discusión zanjó la conversación diciendo que en cualquier caso nada de eso importaba porque dicho concejal formaba parte del grupo Ciudadanos, pues ni él había notificado lo contrario formalmente, ni dicho grupo político se había disuelto formalmente en el ayuntamiento, ni ese partido había notificado la salida del susodicho concejal, que lo único que había hecho era decir en las redes sociales o donde fuera que él escriba que se había dado de baja del partido político Ciudadanos, pero que aunque así fuera, él podría pertenecer igualmente a dicho grupo en el consistorio. Por último, algo que me llamó poderosamente la atención fue que cuando al finalizar la conversación le volví a preguntar para que me corroborase que el 111 estaba derogado y me respondió literalmente que prácticamente sí. Yo no sé lo que es derogar prácticamente algún artículo, pero bueno, él es el licenciado en Derecho, no yo. Hasta donde yo sé, algo puede o no estar derogado, o estarlo parcialmente o en su totalidad, pero el concepto prácticamente derogado es algo que me chocó muchísimo, más viniendo de una persona que por su trabajo lleva más de 2 décadas manejando la legislación a un nivel muchísimo más técnico y preciso que la gran mayoría de la población. Les indico que, comprendiendo la inverosimilitud de estas explicaciones, si los miembros del consistorio dudasen de la veracidad de mis palabras y siempre y cuando el secretario diese su aprobación expresa, podría compartirles la conversación que tuvo lugar, pues la conservé en audio reproducible para que yo pudiera tener constancia privada y personal de la misma como partícipe de la conversación, algo completamente legal según la legislación vigente. Es gracias a ello a lo que he podido analizar y tratar de validar la veracidad de las palabras del secretario municipal. A continuación, explicaré aquellos puntos en los que o bien no he conseguido confirmar la veracidad de las palabras del secretario o directamente he confirmado su falsedad. Lo primero que hice, obviamente, fue revisar la Ley 7/1999 de Aragón, no solo en su versión consolidada, sino también cada una de las modificaciones que ha sufrido la misma, así como el histórico del BOE en el que se indican todas aquellas modificaciones que una ley provoca en otras leyes precedentes, así como todos los cambios que ha experimentado dicha ley por otras leyes posteriores. Lo que vi es que, según el BOE, el artículo 111 de dicha ley no solo sigue en vigor, sino que permanece inalterado desde su publicación, como podrán ustedes mismos comprobar en el anexo 1 de este escrito donde recojo dichos historiales. A pesar de ello, por si se hubiese cometido semejante error garrafal en el BOE como para no solo saltarse la derogación de un artículo en una versión consolidada, sino que además dicha presunta derogación ni siquiera apareciese en el histórico de modificaciones de la ley, decidí repetir la misma búsqueda en la Ley 57/2003, que según el secretario era la que había prevalecido sobre la 7/1999. Efectivamente, en el histórico de la 53/2003 no constaba modificación alguna sobre la 7/1999, como podrán observar en el anexo 2 de este escrito. De hecho, no se tratan de leyes entre las que haya oposición alguna, sino que se complementan la una a la otra. Así, creo que con todo esto puedo atreverme a decir
que es rotundamente falso que el artículo 111 de la Ley 7/1999 de Aragón esté derogado. Con respecto a la sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional, solo puedo decir que, por mucho que la he buscado, no he podido corroborar la veracidad de la misma. No obstante,